Lo dijo él. A primera hora. 7:46 de la mañana. Hablemos de los temas legislativos, de lo que está pasando a la interna de la Asamblea Nacional. Ayer, en el espacio de opinión, en el comentario sin rodeos, generé una crítica respecto del caos que está imperando en la Asamblea Nacional, de lo vergonzosa que fue la sesión del martes. Esta decisión de descender al peor albañal de la política ecuatoriana por parte de varios legisladores, legisladoras de diversas vertientes políticas en el Parlamento. Yo planteaba en este espacio la necesidad de que el presidente de la Asamblea lidere una corriente, de que le ponga un stop a esto, ¿no? A estos insultos, estas descalificaciones, que al final del día provocan que la imagen de la Asamblea se vaya a pique, ¿no? Y por eso mucha gente repudia la política y repudia a los políticos. Saludo públicamente que el presidente de la Asamblea Nacional ayer, en la instalación de la sesión de pleno, haya hecho un llamado de atención y haya advertido que no va a permitir insultos. Ojalá que esto ocurra, que él puede hacerlo. Él es el que lidera las sesiones y él puede disponer, por ejemplo, cerrar los micrófonos, etcétera, que fue lo que anunció un poquito Nils Olsen el día de ayer. ¿Qué opina Adrián Castro, que está con nosotros en la cabina del noticiero a primera hora, asambleísta de ADN, a quien los saludamos? ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Buenos días, asambleísta. Buenos días, Andrea, Fabricio, qué gusto estar acá en el estudio a los tiempos, pues deseándoles un feliz año primero y con mucho gusto de estar en la cabina. Y yo qué puedo decir, Fabricio, siempre justos pagan por pecadores, suelen decir, ¿no? Pero también comparto el hecho de que Nils Olsen haya tomado una posición ese día y el día de ayer, cuando inició la sesión, precisamente informando que a la siguiente que escuche cualquier tema de agravio, lo que pueda quizá lesionar algún tipo de situación dentro de los colegas asambleístas, él iba a cortar los micrófonos. Y me parece correcto. La asamblea tiene que elevar mucho más el debate y esto no es una tarea de una sola vía, es una tarea de doble vía. Creo que hay que hacer mucha autocrítica desde las bancadas, todas, sin excepción alguna, porque no podemos apuntarnos con el dedo así nomás. Yo creo que es necesaria también una reunión entre las presidencias de las bancadas, sentarse a dialogar y ojalá elevar este debate, tal y como decía a un inicio Fabricio. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que usted dice. La Asamblea no puede convertirse en un circo, necesitamos tocar temas trascendentales para el país y para eso nos eligieron nuestros queridos compatriotas. De su lado, ¿cuál es la autocrítica que hacen dentro de la bancada de ADN? Bueno, siempre bajar un poco el tono, bajar un poco el nivel. Sí lo conversamos, de hecho, con los colegas. Yo voy a ser muy honesto, lo hemos conversado. Me pareció, por ejemplo, la segunda intervención del colega Andrés Castillo fue correcta. Andrés hizo un acto de desprendimiento, pidió una disculpa pública, estuvo muy bien. Y yo le dije a Andrés, esa es la forma. Muy pocos políticos son los que en este país piden disculpas si es que consideran que se han equivocado. Y eso es un acto de muy buena fe. Y asimismo, luego conversamos con los colegas a la salida y decíamos, bueno, esto no podemos llevarlo nunca más hacia ese extremo. Acabamos de empezar el año, no podemos dar esa imagen tan mala, ¿no? Pero en definitiva creo que este ejercicio tenemos que hacerlo no solamente en nuestra bancada, sino en el resto de bancadas. Esto es un ejercicio de autocrítica, no tiene absolutamente nada de malo. Habla Pero además ¿están de acuerdo, asambleísta Sí. Castro? ¿Están de acuerdo? Y le pregunto a usted. Yo a usted nunca le he escuchado en ese sentido expresiones de descrédito a sus adversarios políticos, porque en la política obviamente hay gente con la que se comulga y hay gente con la que se es adversario político. Y yo sí creo que la política tiene unas líneas rojas que no hay que rebasar. Usted va a coincidir en el hecho y le pregunto si está consciente de que los últimos episodios han sido generados desde su propia bancada a través de discursos que terminan siendo de descalificación hacia los adversarios políticos. Eso fue lo que pasó anteayer, por ejemplo, el día martes, cuando hay unas declaraciones que yo llamaba la atención el día de ayer, que son absolutamente inaceptables del asambleísta Castillo contra el asambleísta Coms Córdoba, casi minimizando su capacidad de entendimiento, su preparación, etcétera. ¿No le parece a usted que esas líneas no se deben rebasar? Ninguna línea que tenga algún tipo de epíteto o algún tipo de calificativo está bien, Fabricio. Antes de eso tuvo la intervención el colega Javier Ordóñez, y del otro lado, claro, es que Fabricio, tampoco hay micrófonos, digamos, ambientales.
pero no le dejaron hablar. O sea, tú pides la palabra y o te agreden, te insultan y te dicen cosas que ya se calentó. En esa intervención fue donde se calentó todo, pero eso, claro, no sale en público, eso lo conocemos adentro del hemiciclo. Ahí fue en donde arranca todo este problema. Y claro, esto provoca luego otra intervención, y luego otra intervención, y luego lo uno, lo otro. Y claro, ya no puedes apagar ese tema. Esto lamentablemente se fue de las manos en su momento, pero insisto nuevamente, tenemos que hacer una autocrítica desde las dos bancadas. Eso es lo que hay que hacer. Es un ejercicio muy responsable. Como dijo hace un rato Fabricio, a ratos nuestros debates se pueden acalorar, sí, podemos elevar hasta el tono de voz, pero no podemos caer en calificativos, y eso es algo que el presidente Nils Olsen ayer lo dejó muy claro para todos los asambleístas. Fue contundente el presidente Nils Olsen, y ojalá que en adelante más bien pasemos esta página amarga, porque así tenemos que hacerlo. Hay que pasar la página, siempre haciendo una reflexión y evitando pues que en los posteriores días ocurra algo similar. Precisamente, entonces, ahí va la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que ustedes esperan o visoran para este nuevo año, en esta nueva página, si así se quiere, verdad? Digamos, sobre el tema de agenda en la Asamblea Nacional. Hemos visto en los últimos meses una serie de resoluciones que también, digamos, han sido muy cuestionadas por la ciudadanía, por analistas, incluso expertos. ¿Qué es lo que va a venir en la agenda de la Asamblea Nacional para este nuevo año? Bueno, tratamiento de leyes importantes. El día de ayer, por ejemplo, se trató una que desde mi punto de vista es extremadamente importante, que es precisamente la ley de repetición. Y bueno, anteayer. Y yo creo que esas cosas son muestras de que arrancamos el año 2026 con ganas de legislar. Y algo que yo siempre he dicho, fiscalicemos también un poco. Hay que fiscalizar. Hay una deuda yo creo que son 20 años de deuda de fiscalización de la Asamblea Nacional. ¿Usted reconoce incluso que en este año, digamos, 2025, no se hizo lo correcto o, digamos, todo lo que se debía hacer en fiscalización? Es parte de esos autoanálisis que hay que hacerse como parlamentarios en todo el mundo, no solamente el Ecuador, en revisar qué es lo que pasó el año anterior y qué es lo que tiene que ocurrir La fiscalización ha sido una deuda eterna de la Asamblea Nacional, no de la actual, de todo un siempre. Muy poquitos legisladores somos los que hacemos la tarea amarga de fiscalizar, que es una tarea hasta cierto punto riesgosa, y yo creo que eso tiene que multiplicarse. Tenemos que hacer mucho más extensivo ese trabajo, cada uno con temas varios. Hay muchos temas que fiscalizar en el país, y ayuda siempre al crecimiento del gobierno. Eso es yo considero que es una herramienta de apoyo, al menos yo lo veo así. Y leyes importantes que se han quedado. Esta ley de repetición es importante, pero no deja de ser, por ejemplo, necesario este rato que toquemos otras leyes, como por ejemplo la incorporación de este tipo penal de la manipulación de resultados deportivos. Yo he escuchado acá mismo en su noticiero las lamentables noticias de sicariato contra futbolistas, ya hasta en el fútbol, pues la mafia. Y ese tipo de cosas sí están presentándose. Yo mismo presenté un proyecto en octubre, fue calificado en diciembre por el CAL. Ya está una ley, un proyecto de ley para ser incorporada dentro del debate. En ese mismo aspecto lo presentó Inés Alarcón, lo presentó Andrés Castillo y otros colegas más que están con otros proyectos de ley interesantes. Las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, que está en la Comisión de Justicia, donde la colega Rosa Torres. Es importantísimo el proyecto. Hay oportunidades para depurar temas que nos han dado tanto dolor de cabeza a los ecuatorianos en el tema de justicia y otros aspectos, que yo creo que ahí está el reto de la Asamblea. Y sin duda, cambios del orden del día habrá, y ha habido siempre y seguirán. Pero los temas de legislación y fiscalización. Usted dice algo que es cierto. Los cambios del orden del día, que además es una prerrogativa que existe en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Cuando se trata de una sesión nueva, de la instalación de una sesión nueva, se puede solicitar cambios del orden del día para incorporar temas que pueden ser de interés. Pero ¿no le parece a usted que de un tiempo a esta parte se han dedicado a priorizar esos cambios del orden del día para poner no temas, digamos, de fondo, sino proyectos de resolución que usted, dentro de su conocimiento parlamentario, sabe perfectamente que esos proyectos de resolución no tienen ningún tipo de fuerza vinculante, sino que terminan siendo pronunciamientos políticos por parte de la Asamblea, sobre temas que incluso, digamos, no van a contribuir a la solución de los graves problemas nacionales? Ahí también no hay un exceso y de alguna manera es parte de una estrategia para tratar de anular a la oposición política en el debate parlamentario, asambleísta Castro.
al menos los que lo hemos presentado las últimas semanas, ¿no? Le voy a poner un ejemplo, el último, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de Venezuela y Ecuador, porque hay cosas que no se conocen hacia afuera. Cuando hablábamos del caso, por ejemplo, de PDVSA o el caso de la moneda virtual del Sucre y de todo lo que tiene que ver con la trama del señor Alex Saab con el país, nos estamos olvidando que hay un informe pendiente, es algo que se quedó dentro de la Comisión de Fiscalización, nunca pasó al Pleno, y eso nos enteramos la semana anterior. Es decir, cuando nos poníamos a recabar toda la información del tema PDVSA, de los temas que tienen que ver con el señor Alex Saab, sus empresas fantasmas, las empresas a los que enviaban el dinero, Fabricio, más de 2.500 millones de dólares en 10 años. Y solamente los azuayos podemos contarle otra historia triste en el año 2013. Solo los que vivimos en el Austro, los cuencanos, podemos contar el dolor que fue el cierre de la Copera. 35 millones fuera. Yo tengo aquí un mensaje de audio que le puedo hacer llegar a usted apenas se acabe la entrevista para que escuche lo que me dice una de las personas que sufrió y no recupera la plata hasta el día de hoy la Copera. Eso es parte del negociado de Alex Saab. ¿Sabe qué está haciendo Alex Saab este momento, Fabricio? Este momento está actuando como ministro de Producción e Industrias en Venezuela, está libre, este ciudadano que vino al Ecuador a robar, en donde estuvo con su pareja sentimental Micaela Lerer haciendo hasta contribuciones a fondos partidarios. ¿Cómo podemos decir que eso no importa? Yo le voy a pasar un audio para que usted me diga si es que no es doloroso lo que me dice una de las personas que sufrió en Cuenca, en mi ciudad, sobre el cierre de la Copera y que se alegró al escuchar que este caso que se quedó en fiscalización puede pasar al Pleno y a tener una resolución para que pase a otros órganos de la justicia. Saquemos los archivos que fueron desclasificados hace más o menos 3 años y podamos hacer una revisión para ver si es que eso se puede retomar. Sí, son temas importantes. Otros quizá a lo mejor dirá la ciudadanía, claro, cuando llevas el Día Nacional de tal cosa, no, hay temas intrascendentales o intrascendentes que yo considero que no vale la pena, Fabricio. Pero en cambio, otros temas sí son necesarios, como el que acabo de mencionar, y que fue el último además, ¿no? Pero digamos, más allá de si es o no importante, ¿no les parece que incluso el timing podría no dar una buena lectura a la ciudadanía? Es decir, esperábamos la sesión extraordinaria para escuchar exclusivamente y que se abriera un debate, es lo que esperábamos, que no ocurrió, sobre el tema de Mario Godoy, para escuchar su comparecencia, etcétera. Incluir ese tipo de temas cuando hay una urgencia en el sistema de justicia en el Ecuador, no es una, digamos, no es una comprensión errónea de lo que realmente necesita ahora mismo el Ecuador. No, fue oportuno. Fue oportuno porque un día antes, 2 días antes, cae un régimen de un tirano como Nicolás Maduro. Es parte de una coyuntura mundial, no solamente ecuatoriana, no fue un hecho aislado, no estamos hablando de pocas cosas. El Ecuador recibe una diáspora de venezolanos que este rato, mientras estamos conversando, usted los ve aquí trabajando abajo. Es un éxodo de gente que realmente vino a este país, como lo han hecho en todo el continente. Era necesario hablar del tema. Hay un pueblo que está acá dentro del Ecuador que espera esos días para regresar a su patria, imagínense ustedes. Entonces, no son temas aislados. Después tuvimos la comparecencia de Godoy, sí, tuvimos la comparecencia para responder los pedidos de información que hicimos algunos asambleístas. Yo lo hice el 16 de diciembre en horas de la mañana. 9 de la mañana estaba presentado el pedido de información. El juez Serrano había hablado el 15 en la tarde en los medios. Yo ya estaba a las 9 de la mañana pidiendo información sobre el tema, como otros colegas lo habían presentado durante el siguiente día. ¿Y cuál es el sentido de la comparecencia de Godoy? Responder esas preguntas, que desde mi punto de vista, y lo he venido diciendo, les dije a mis colegas, a mí me quedaron muchas preguntas, más que respuestas, a mí me quedan más preguntas. ¿Qué preguntas le quedaron a usted? Varias, por ejemplo, ¿qué pasó con el tema del audio de este señor Gaibor, que un acto impresentable va y se dirige a un juez nacional a decirle, dame viendo este caso? Eso no se puede tolerar en este país, que alguien venga a decirle a un juez, oye, estarás atento a esta defensa. A mí sí me interesa saber cómo así esa advertencia, qué le interesaba al señor Gaibor, uno, ¿no es cierto? Luego se habló hasta de un informante o de un mensajero que llega luego, en cambio, a la judicatura a decir, oye, si no hacen esto en este proceso, entonces yo mañana hago un escándalo en la judicatura. A mí me quedaron muchas preguntas. ¿Quién fue el informante, por ejemplo? ¿No es cierto? Frente a eso, yo soy de la idea, y lo dije ese día, hay que ir a un juicio político. Hay que ir a un juicio político. No hay otra posibilidad. Para mí no hay otra salida más que ir a un juicio político, y eso es, en cambio, la instancia en donde no le vas a tener a una sola parte. Vamos a poder intervenir
151 asambleístas, pero además vamos a poder retener al juez Serrano, al señor Gaibor, al señor Godoy y a todos los actores que están inmiscuidos dentro de un proceso que merece aclaraciones. Y ahí cambia, porque ya no es una comparecencia para que respondan, desde mi punto de vista no se respondió todo y muchas parciales, pero en esta posibilidad de control político y juicio político sí vamos a poder escuchar, por ejemplo, las versiones de los otros actores. Y eso sí es importantísimo dentro de la Asamblea Nacional. Entonces usted ratifica que ADN, incluso esta mañana, entiendo que en una entrevista en el canal de televisión Teleamazonas, así lo ha ratificado la ministra de Gobierno, Natalia Murillo, usted ratifica que ADN sí va a respaldar el enjuiciamiento político del presidente de la Judicatura. Por supuesto que sí, Fabricio, yo lo vengo diciendo desde hace algunos días atrás. Digo, lo propio bajo este esquema que hemos escuchado, en donde tienes versiones de lado y lado y mucha información desparramada por todo lado, es que existe un juicio político, es lo lógico. Y lo ratifico, lo dije antes de la comparecencia, lo dije en la comparecencia, lo vuelvo a decir hoy. Así tiene que ser. Conversábamos incluso con más colegas de su bancada y ellos nos decían que sí había satisfacido la comparecencia. ¿Perdón? Sí satisfizo. Sí satisfizo la comparecencia de Godoy en la Asamblea Nacional. Es decir, usted discrepa con aquello, a usted sí quedó, digamos, algunas preguntas. Usted nos dice una de ellas es sobre el audio que se hizo público de Henry Gaibor. ¿Cuáles otras preguntas? Lo que le acabé de decir, el informante, el mensajero, el que llega luego y que aparentemente existe hasta una denuncia en la fiscalía. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la persona que hizo eso? Porque el audio sabemos que es Gaibor, no lo ha negado. Pero ¿y el otro? Esa no sabemos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una de las interrogantes. Pero ante todo, yo no fui el único asambleísta que presenté preguntas por escrito y que se me respondió por escrito efectivamente y que al final del día tiene una particular concepción de lo que pasó o una visión de lo que pasó. Hay otros colegas que en el mismo caso dijeron, bueno, estas sí respondieron, pero aquí también tenemos otras dudas aparte y cada uno tiene su propia visión. Mi punto de vista muy particular es el que acabo de expresar y yo estoy 100% convencido de que en una instancia de control político como en el juicio puedes tener todas las versiones y no escucho solamente el cuento de la abuelita, sino también escucho el cuento de la Caperucita. Otra cosa es que en una instancia de juicio, sí. En una instancia de juicio político, lo que usted dice es cierto, pero en una instancia de juicio político, todo esto que está señalando de las comparecencias, eso se sustancia en la Comisión de Fiscalización. Ya en el desarrollo del juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional, la norma señala que intervendrá el interpelante, intervendrán los interpelantes, el interpelado para ejercer su derecho a la defensa y luego se abre el debate. O sea, todo estará concentrado en la Comisión de Fiscalización. De hecho, ahí empieza el juicio político. La ley no ha cambiado durante muchos años, Fabricio, y además usted lo conoce perfectamente de la A a la Z. Es el momento en donde los que estamos interesados en este caso podamos participar y solicitar comparecencias. La investigación tiene que abrirse mucho más. El hecho de que sea un juicio político no exime de que nosotros necesitemos conocer, por ejemplo, qué es lo que se denunció dentro de los órganos judiciales. No, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos conocer, por ejemplo, el nombre de este mensajeros? El país merece transparencia, ¿no es cierto? Entonces yo sí quiero que quede claro esta posición, Fabricio, y lo voy a decir una vez más para que no exista una sola duda. El proceso político implica que podamos escuchar todas las versiones, no solo el un lado, sino las demás. Ahí vamos a escuchar, por ejemplo, me encantaría escuchar al juez Serrano y saber cuáles fueron, por ejemplo, los momentos en donde él recibe este mensaje, los días, las fechas, los detalles. En los detalles está generalmente el fondo de lo que uno quiere saber y ojalá que así ocurra. Asambleísta, usted nos dice que esta es la oportunidad para escuchar todas las versiones. Alguien que está pidiendo ser escuchado es del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. ¿Qué opina sobre eso? No, pero ya prestarse la asamblea para la disputa personal, la pelea, el show, todos sabemos cuál es el carácter del alcalde y en ese sentido no, las disputas, él tiene un caso particular judicial, caso AAA está en la justicia, ahí es en donde tiene que hacer cualquier tipo de declaración que quiere, tampoco va a usar la asamblea y la institucionalidad pública para poder rebatir. Al señor Godoy se le convocó para que comparezca a responder las preguntas que se le hicieron por parte de muchos asambleístas y no para otra cosa. Si es que quiere una réplica o lo que sea de este tipo de cosas, que lo haga por cualquier otra vía. La asamblea no se puede prestar para un show de esos. Además que al alcalde entiendo que se le ha convocado
en otras comisiones y no ha aceptado ir. Él quiere ir al pleno y ustedes saben perfectamente para qué. Todo el país sabe. Asambleísta Castro, y para ir cerrando, le quiero dar lectura en inquietud que plantea la señora Alexandra Córdoba, quien le saluda a la distancia, le envía un abrazo, nos está escuchando en esta entrevista. Ella es la madre del joven David Romo, que lleva varios años desaparecido, y en lo personal he acompañado permanentemente y he procurado visibilizar la lucha de Alexandra Córdoba. Y pregunta esto, ¿por qué hasta el día de hoy no se ha llevado al pleno de la Asamblea el informe de las más de 7,000 muertes injustificadas que se llevó en la Comisión de Seguridad dirigida por la doctora Inés Alarcón, pese a que se ha enviado oficios al señor presidente de la República y al señor presidente de la Asamblea Nacional? En este informe también se habla sobre la desaparición forzada de David Romo. Me dice, él conoce, refiriéndose a usted, conoce del informe y de su comparecencia. ¿Cuál es su opinión y qué le responde a la señora Alexandra Córdoba, asambleísta Castro? Quiero enviarle un saludo cariñoso a Alexandra. Tuve la oportunidad y el honor de conocerle. Yo conocí este caso mucho antes de ser legislador, fue un caso terrible. Si ustedes entran al YouTube a recordar lo que pasó en la época de David Romo, podemos entender lo que está sufriendo Alexandra hasta el día de hoy. Cuando fui vicepresidente de la Comisión de Garantías Constitucionales en el periodo anterior, se abrió una investigación dentro de una subcomisión. Ahí está precisamente el pedido mío para que el tema de David Romo empiece a ser analizado desde, obviamente, la recepción de las versiones que ha dado su madre, desde esta demora tanto tiempo que ha pasado, en donde la Fiscalía ciertamente no ha dado muestras desde hace muchísimos años de que este caso tiene que esclarecerse. Yo envié el último oficio sobre el tema de David en el mes de octubre del año pasado. Yo debo tener ese oficio ahí, creo que se lo hice llegar a Alexandra, indicándole al señor fiscal que existen elementos en la Asamblea Nacional que impiden que se cierre esa investigación. Yo no estoy de acuerdo en que se cierre la investigación de David Romo. Alexandra merece la verdad y cuente con nosotros. Alexandra, yo en su momento lo dije el año anterior, ni siquiera le había comentado a ella. Yo envié un oficio porque había visto que en las noticias se pretendía archivar ese proceso. Yo considero que ahí no hay todavía una luz de la verdad. Y las madres, los padres en este país que han sufrido desapariciones de sus hijos merecen eso. No puede ser de otra manera. Correcto. Asambleísta Adrián Castro, gracias por el tiempo y por la gentileza de acompañarnos. Gracias, asambleísta. Gracias, Fabricio. Muchas gracias, Andrea. Un gusto estar con ustedes. Gracias a nuestro invitado, el asambleísta Adrián Castro, que forma parte de la bancada de ADN en la Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.